cántico nuevo. ¿A quién? A Dios. Cantadle a Dios, yo le añadiría esa parte, cántico nuevo. Hacedlo, ¿cómo? Bien. Hacedlo bien, tañendo con júbilo. Hasta ahí dejamos la escritura, hermano. Le ruego que ocupe su lugar, que el Señor ya añadió bendición a su palabra. En esta parte de la escritura, a mí me surgieron algunas incógnitas, hermano, acerca de este tema. Por eso es que vamos a meditar el día de hoy en este tema, la responsabilidad de alabar bien. ¿Lo ha escuchado usted en algún momento, en alguna predicación que haya estado en algún lugar o en alguna red? No lo sé, pero yo sí lo quiero hacer el día de hoy, porque es una responsabilidad nuestra, de los verdaderos adoradores, porque el Señor dice en su palabra que la raza humana fue creada para alabanza de su nombre. También dice la Escritura que Él se mueve en medio de la alabanza de su pueblo. Entonces quiere decir que la alabanza y la adoración es una parte prioritaria delante de Dios como responsabilidad nuestra. Y cuando la Escritura nos habla acerca de esto, de que primero le debemos cantar al Señor un cántico nuevo, nos habla, hermano, acerca de lo que nosotros debemos de considerar como una responsabilidad para no tomar ejemplos que el mundo ya haya tomado, para no tomar ejemplos que la hechicería ya haya tomado. Porque, hermano, usted conoce algunos cánticos que no solo son ya rumores, sino que son comprobados que son de tendencia subliminal, con mensajes ocultistas, que por una parte suenan bonito, tienen buen ritmo, pero que quien lo inspiró y quien lo compuso tuvo una iniciativa del infierno para que aquel creyente descuidado, que no tenga el discernimiento o la dirección del Espíritu Santo, lo considere correcto y lo comience a entonar sin saber que está haciendo invocaciones o está adorando a quien no debe de adorar. Pero cuando la Escritura dice, cántenle a Dios cántico nuevo, está poniendo sobre nosotros una responsabilidad de comprobar qué es lo que estamos cantando, porque en ocasiones no sabemos lo que estamos cantando y solo cantamos. Pero es una responsabilidad para nosotros, los enseñadores, enseñar sobre este tema y de los creyentes conocer sobre este tema. ¿Y qué es lo que debemos conocer? Le voy a poner solamente un par de ejemplos para que usted me entienda lo que le quiero transmitir con esta primera parte de este mensaje. Que el Señor nos responsabiliza a la iglesia de cantarle un cántico nuevo. ¿Por qué? Porque en ocasiones la iglesia acepta cantos que primero pasaron por el mundo y después le ponen una música o más bien le ponen una letra que sea como que de corte cristiano, pero ya pasó por el mundo. Y usted las identifica, hermano. Mire, le voy a poner solo un par de ejemplos de cantos que han pasado por el mundo y luego los traen al cristianismo y la gente le gusta y los canta sin darse cuenta que tenemos una responsabilidad delante de Dios de cantarle un cántico nuevo. Le voy a poner un ejemplo. No sé si lo haya escuchado, pero por ahí anda. Ese canto para los gustos campiranos. Es de cantante ranchero, norteño y de mariachi, ¿verdad? Pero entre sus estrofas dice estas palabras. Hoy me reclamaron por venir a Cristo. ¿A qué le suena? Hay otro un poco más tranquilo, ¿verdad? Que dice estas frases. Todo se derrumbó en Jericó, en Jericó. ¿A qué le suena eso? A mundo, hermano. Cantos que primero pasan por el mundo y luego los traen al cristianismo sin saber que hay una instrucción de parte de Dios. El ser humano ha creído que el mandamiento de Santiago 4:8, acercaos a Dios y Dios se va a acercar a vosotros, el ser humano lo puede hacer como quiera y como entienda y como sea, y no es así. Desde el principio de la escritura, en el libro de Levítico, el Señor le estableció a Moisés que para acercarse a Dios
primero tenía que ser con santidad. Los sacerdotes que iban a ministrar las cosas sagradas de Dios tenían que tener una forma de vestidura. Cuando el Señor le ordenó a Moisés, instrúyeles cómo va a ser el vestuario del sacerdote. Le indicó, hermano, al sacerdote todos y cada uno de los detalles, cómo iba a ser su vestidura, y termina diciendo el Señor, esto será para gloria y reconocimiento del sacerdote. Pero hoy nos damos cuenta, hermano, que en el ámbito cristiano han surgido, entre comillas, salmistas, que así se llaman ya hoy, ¿verdad? Ya no son adoradores. Ahora se hacen llamar salmistas, que por conocimiento musical, yo no digo nada, están muy capacitados, musicalmente muy preparados, pero que ese conocimiento musical les hace creer que pueden manejar las cosas sagradas de Dios y terminan tergiversándolas, terminan manchándolas. Y después esos cantantes famosos, músicos experimentados, se dan la autoridad de comenzar a enseñar de la palabra, pero no conocen doctrina, no conocen los estatutos de Dios. Y simplemente dicen al que le escucha, acércate a Dios, Él no te va a rechazar, acércate a Dios, Él no te va a rechazar, pero nunca le dicen cómo pide Dios que nos acerquemos a Él. Y al sacerdote le dijo, tiene que ser de esta manera. Con esta vestimenta tú vas a ser honrado, pero también vas a ser respetado. Y hoy nos damos cuenta que esos mentados salmistas que conocen mucho de música y se meten a enseñar sin conocer doctrina, los vemos presentándose en conciertos, entre comillas, cristianos, con jeans rotos y con gorritos que se parecen a grupos del mundo, hermano. Porque eso es lo que vende. Pero no estamos vendiendo nada, porque el evangelio no se vende. El evangelio es el que se da por gracia. Y dijo el Señor, de gracia recibiste, dalo de gracia. Y la escritura dice en el libro del profeta Isaías, a todos los sedientos venid a las aguas, y los que no tienen dinero venid y comprad sin precio. El Señor no vende su evangelio, y los salmistas si quieren vendernos sus discos. Pero para que sea más popular, pues nos vestimos como el mundo, nos rasgamos las vestimentas, cuando el Señor dijo, tu vestimenta tiene que ser honorable, honrosa, cuando manejes mis cosas sagradas. Hoy nos encontramos cantando cosas que a veces no entendemos, hermano. Un par de ejemplos. Cuán preciosa será la mañana. ¿Quién nos dijo que el Señor va a venir en la mañana? ¿Usted lo sabe? ¿Está seguro que así va a ser? Pero se suena bonito, ¿verdad? ¿Y lo cantamos o no? Cuando venga Jesús el Salvador, las naciones unidas como hermanas. Si dice todo lo contrario la palabra, dice que cuando oigas de guerras y rumores de guerras, entonces cuando va a aparecer el Señor. Dice todo lo contrario, pero como suena bonito la composición, la cantamos, hermano. Y eso es incorrecto, totalmente incorrecto. Por eso dice el Señor, cántele a Dios, cántico nuevo, pero háganlo bien. Eso de hacerlo bien no significa que tengamos una buena voz, una voz educada, no, que lo hagamos correctamente. Y le digo que usted es un afortunado en estar al día de hoy porque va a descubrir cosas que usted no conocía, de eso estoy seguro. No, no es jactancia, estoy seguro porque a usted no se las he enseñado yo y yo soy su enseñador. Si usted ha escuchado algunas cuestiones en las redes, en otros lados, tal vez esté enterado de algo, pero no de todo lo que le voy a decir. Y mire, en la escritura encontramos instrucciones claras para dirigirnos al Señor en adoración y en alabanza. Adoración es una cosa, alabanza es otra. A veces confundimos los dos términos. Pero, hermano, a veces pretendemos alabar al Señor con estos cantos. Tú, Satanás, bien lo sabes. ¿Le está hablando a Dios o a quién le estamos hablando? Y pretendemos alabar a Dios con esos cantos. ¿Por qué? Porque suena bonito. ¿Sabe usted que el Señor nunca nos mandó a andar correteando y menos reprendiendo a Satanás porque no podemos con él? El Señor dijo solamente esto en su palabra. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, no a Satanás, a sus ayudantes. Dios nos dio autoridad, potestad de echarlos fuera.
Pero a Satanás, el Señor nos instruyó en su palabra y nos dijo, resistid al diablo en la fe y huirá de vosotros. No atacarlo, no provocarlo. Yo tengo el testimonio de la esposa de mi expastor, que cada que ella entonaba ese canto, especialmente de tú, Satanás, bien lo sabes, a ella le pasaba algo grave en su familia, en su vida. Y de pronto lo decía, es que no entiendo. Solo canto esto y luego me va bien mal en mi vida, en mi familia. Hermano, es que se está retando a Satanás. No tenemos nosotros poder ni autoridad a menos que Dios nos autorice o nos ayude para poder hacer algo en contra de él. El ejemplo está en aquellos exorcistas ambulantes, hijos de un tal Ezeba, dice el libro de los Hechos, que se metieron a querer reprender y ni siquiera tenían el respaldo de Dios para echar, ni demonios pudieron echar, menos a Satanás. Dice que fueron humillados, golpeados, rasgaron sus vestiduras y sangrando se fueron de allí todos avergonzados, porque se metieron a terrenos que no conocían. Y eso es lo que a veces uno comete con los cánticos, entre comillas, que uno le eleva al Señor. Debe uno saber qué está uno cantando. Y hay muchos cánticos en nuestro medio cristiano que están completamente corrompidos, totalmente dedicados al enemigo. Y por eso la recomendación del Señor es, cántele cántico nuevo. Yo les puedo dar inspiración, dice el Señor, para que compongan. Yo les puedo dar inspiración para que conciban la palabra y luego le pongan música, los que conocen música. Pero ¿qué es lo más sencillo? Tomar lo que alguien ya hizo. No, es que este suena bonito, mira, y cada que lo canto, los hermanos se mueven haciendo el chunga chunga y les gusta a los hermanos. Ah, bueno, a la carne le gusta. Preguntemos a Dios si le gusta a Dios. Porque lo que el Señor pide es que le cantemos a Él cántico nuevo y que lo hagamos bien. Y sabe que hay una instrucción en la palabra de Dios. No es parte de lo que nosotros podamos conocer porque son términos hebreos, pero hoy lo vamos a conocer. La palabra del Señor nos habla acerca del libro de los Salmos, que son cánticos inspirados por Dios para alabarlo a Él. Haríamos bien en ponerle música a los salmos y entonarlos en las iglesias, porque ya está inspirado de parte del Espíritu Santo. Y toda la iglesia que maneja así su adoración está respaldada al 100% de parte de Dios. Porque corremos riesgos, mayormente con la corriente moderna hoy en día. La gente, hermano, se va con los ritmos. ¿Se da usted cuenta? La juventud busca ritmos. Le gusta el chunga chunga, el mueve mueve. Y entonces si lo que vende es el rap, ¿qué dice la industria musical? Démosle rap cristiano, ¿no? Así lo que le gusta a los jóvenes ahorita son los corridos bélicos. Pongámosle alabanza bélica. Y le decimos que están peleando contra Satanás. Acá pelean con el narcotráfico, acá que peleen con Satanás. Y eso les venden a las nuevas generaciones. Pero la instrucción de la palabra es cántele al Señor, cántico nuevo. Yo tengo el poder de inspirar, de darles la capacidad de adorarme como a mí me agrada, de alabarme como a mí me gusta. Yo quiero que lo hagan con las instrucciones mías, no con la instrucción de la industria musical. Y hermano, eso es lo que se está manejando hoy en día. En el término hebreo, el Señor nos dejó algunas instrucciones. Ahorita le voy a enseñar cuando menos 2 de ellas, porque el tiempo no me va a alcanzar. La Biblia nos habla en la Biblia hebrea, hermano, de la concordancia Strong, extraje esto, porque ahí es donde se maneja y se revela todo el idioma hebreo, porque yo apenas el español conozco y a veces no lo hablo bien. Pero hay materiales para poder estudiar, si a alguien le gusta estudiar y meterse en la profundidad de la palabra de Dios, Dios le permite entender los conocimientos y las revelaciones, porque esto es algo que necesitamos conocer y entender. En la Biblia hebrea, hermano, el libro de los Salmos tiene este nombre, Sefer Telitá, que significa, hermano, libro de alabanzas. Si alguien tuviera duda, algún músico de esos muy capacitados que hay en la industria musical, usted conoce los nombres.
que en un principio comenzaron adorando bien y ahora ya están del otro lado. ¿Por qué? Porque no tenían doctrina. Porque se fueron solo por su talento musical, solo por su capacidad en el momento. Tal vez Dios los respaldó y estuvo muy bien lo que hicieron, pero hoy están totalmente volteados en contra de la doctrina del Señor y de su salvación, que ahora lo que les importa es vender. Ya no les importa que la gente diga, que el cristianismo opine, ellos quieren vender, ellos quieren dinero. Raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe. Eso está sucediendo con muchos cantantes cristianos, entre comillas. Ya se van por el dinero. Ya no les importa un comino lo que opine el pueblo de Dios. Ellos quieren su dinero. Y ahora, si la cucaracha cristiana vende, la cucaracha cristiana le componen, hermano. Porque eso es popular. Pero el libro de los Salmos es considerado en el idioma hebreo el libro de las alabanzas. Aproximadamente el libro de los Salmos fue escrito por 7 personas. Entre ellos, David fue uno de los mayores compositores de salmos, de instrucciones, de alabanza hacia Dios. Por eso le llamaban el dulce cantor de Israel. Él sabe, porque él estableció el tabernáculo de David. El tabernáculo de adoración a Dios lo estableció David. Sabía lo que hacía porque él también era músico. Él alababa a Dios con su arpa antes de ser llamado al lugar de adoración en donde el rey de la gloria calmaba al rey Saúl. Antes de tomar ese puesto, él adoraba al rey de reyes en la soledad del campo. Solo sus animalitos le escuchaban, pero el gran Dios también. El dulce cantor de Israel estableció un tabernáculo de adoración, estableció hombres, cantores, cantoras, y sabe de lo que estaba hablando. Por eso compuso 44 salmos. Y la palabra salmo tiene su significado en el idioma hebreo. Se pronuncia mismor. ¿Y qué es? Hermano, es que los salmos están compuestos de varios complementos. Uno de ellos se conoce como salmo, que su significado es del hebreo mismor, que significa música instrumental. O sea, que quiere decir que Dios primero le da la música al que va a concebir ese salmo y después le inspira la palabra. Eso fue lo que le sucedió al rey David con esta palabra. Mire, y tengo Biblia para demostrárselo. Pero también está, hermano, la instrucción en los salmos de que los salmos también son instrucciones, son cánticos, son lamentaciones y son alabanzas. Yo sé que usted ha observado arribita de los salmos cuando usted los ha leído estas palabras. Salmo de David, masquil. Y no sé si en algún momento se haya preguntado. Hoy le voy a descubrir algunas de ellas, porque esa viene a ser como hoy se le conoce como géneros musicales, pero vendría a ser como el género que a Dios le agradó que se compusiera ese cántico, que lo alabara. En esas palabras raras que aparecen ahí, allí el Señor estableció el género, cómo se cantara ese salmo. Y mire, vamos a comenzar con el Salmo 9. Ayúdeme a buscar en su Biblia, allí está más claro que en la pantalla. En la Biblia electrónica no aparece esto, pero el encabezado, el Salmo 9, en su Biblia, vea lo que dice. Salmo capítulo 9, verso 1 y verso 2, por favor. Mire si tiene el encabezado. Mire lo que dice el Salmo 9, verso 1, antes de iniciar el verso 1, dice, ¿a quién se escribió? Al músico principal. ¿Sobre quién? Mudlaben, ¿sabe quién será ese? O sabrá Dios qué querrán decir con eso. Pero ¿quién lo concibió? David. Y es un salmo. Y mire cómo comienza. Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Contaré tus maravillas. El verso número 2 dice, me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo.
Según la historia, cuando David concibió este salmo, ¿sabe qué era lo que estaba viviendo David? La muerte del hijo de Betsabé que él concibió con ella, cuando dijo, yo no voy a la guerra. Y él, después de que el niño murió, dice la escritura, cuando usted lee la historia lo va a ver, dice la escritura que cuando estaba el niño vivo y enfermo, a punto de morir, él estaba en ayuno, en cenizas, en cilicio, no quería comer. Los súbditos de él estaban espantados porque cuando el niño murió dijeron, si estando vivo el niño no quería comer, ahora que le digamos que murió, va a ser terrible lo que va a hacer el rey. Y fue todo lo contrario. El niño muere, el rey se levanta, pide que le lleven agua, se baña, se cambia y se dirige al santuario a hacer esto, a decir estas palabras. ¿Qué le llevó a este hombre a hacer esto? Eso es lo que tenemos que entender en esas palabritas. Regresemos al encabezado. Eso es lo que tenemos que entender en esas palabritas sobre Mud Laven. Cuando uno quiere saber qué significan esas palabras según la concordancia Strong, esas palabritas significan cántico triste sobre la muerte del hijo. Que David, cuando estaba en su ayuno, estaba concibiendo la música que luego se iba a plasmar en este salmo, porque esto era un cántico para Dios. Era una alabanza hacia Dios. Salió del corazón dolido de David, pero qué capacidad, qué tranquilidad tenía para decir él, te alabaré con todo mi corazón, si había perdido un hijo. Es que David ya tenía una experiencia difícil. Había perdido otros 2 hijos antes de este. El primero, Amnón, que tuvo con otra mujer que no era la mamá de Absalón, pero era hijo del rey. Y Absalón tenía una hermana que se llamaba Tamar. Tamar era hermana de Absalón, hijas del rey y de la misma madre. Y Amnón tenía sus sentimientos como joven desordenados y le gustaba a su media hermana. Y dice la Biblia que no hallaba qué hacer y llegó un hijo de Belial, dice la Biblia, a mal aconsejarlo. Y entonces le dijo, pues hazte que estás enfermo. Cuando estés tú con ella sola, entonces abusas de ella. Y exactamente así le hizo. A su media hermana le pidió a su padre el rey que la enviara porque él estaba muy enfermo para que le atendiera. El padre sin sospechar mandó a la media hermana. Dijo, es su hermana, no hay problema. Pero el abusivo, estando solos con ella, abusó de ella. Cuando Absalón se enteró, le dijo a su hermana, no te preocupes, el rey va a arreglar esto. Y el rey no arregló nada. Dejó pasar el problema. Absalón torna esa furia en un coraje muy grande y comienza a rebelarse su corazón contra su padre por la injusticia que había cometido, al grado de que, bueno, comenzó primero Absalón a vengarse, mató a Amnón, le quitó la vida a Amnón, y entonces el rey pierde un hijo. Perder a un hijo yo creo que debe de ser muy difícil. Yo no lo he experimentado, pero sé que debe de ser muy difícil. El rey ya lo había experimentado. Y al poco tiempo lo vuelve a experimentar ahora con Absalón, se rebela por haberse ido del reino después de haber matado a su medio hermano, se rebela, se va, pero después lo hacen regresar, él regresa con malas intenciones, quitarle el reino a su padre. En una guerra lo atacan, lo hieren y lo quitan la vida también. Entonces el rey, allí en la Biblia lo podemos mirar, que eleva su voz con un gran dolor y dice, Absalón, hijo mío, ya estaba muerto, no le podía oír. Pero el dolor tan grande que tenía le hacía creer que le escuchaba todavía, le decía, hubiera sido mejor yo el que se hubiera muerto. Llevaba un grande dolor por haber perdido otro hijo, pero entonces en este tercer hijo vemos que este hombre tiene una experiencia totalmente distinta. ¿Por qué razón? Porque no es normal lo que está haciendo ahorita a lo que hizo en los 2 duelos pasados. En los 2 duelos pasados sí su humanidad sacó el dolor, sacó la decepción, la humana carnalidad reaccionó, pero en esta ocasión no fue así. ¿Cuál fue la causa? Se lo voy a explicar. Que cuando él decidió
Buscar a Dios en su momento más difícil, como lo hizo con este bebé que murió. Este bebé viene a ser figura y tipo de nuestro Señor Jesucristo. Porque si nosotros analizamos el caso, el bebé era el más inocente. Los culpables eran la madre y el padre. ¿Y quién pagó la culpa? El inocente. Cuando la gente analiza el caso, dice, ¿por qué el niño? Porque era figura y tipo, para que el más grande adorador entendiera que al tiempo iba a aparecer alguien que no podía ser ese bebé, que se le dijera, hijo de David, ten misericordia de mí, y no era el hijo de Betsabé el que le iban a decir esas palabras. Era nuestro Señor Jesucristo, que también se le reconocía como hijo de David, el único que pagó por los injustos, el inocente pagando por los injustos. Era la figura que Dios le hablaba al rey David para que entendiera que no podía ser ese bebé el que ocupara ese lugar, porque ese lugar ya estaba ocupado por nuestro Señor Jesucristo. A él se le iba a mencionar como hijo de David. Y entonces el rey lo entendió y en su corazón surgió esto. Qué grande propósito tiene, Señor. Qué cegado estaba mi entendimiento humano, que no capté tus intenciones, pero ahora estoy fortalecido y ahora reconozco que es tu propósito. Te alabo, Señor, con todo mi corazón, dice este hombre. Voy a contarles a todos tus maravillas. Bueno, si alguien no les explica todo lo que yo le expliqué, no va a entender esta maravilla, ni va a relacionar en qué momento este salmo fue escrito. Pero esto salió del corazón de David después de que murió su tercer hijo, el hijo de Betsabé, el inocente por los culpables. Interesante, muy interesante, porque esas pequeñas palabritas nos dan toda la interpretación. Cántico de dolor por la pérdida del hijo. Eso es lo que significa esas palabritas que están ahí arriba. Y ahora vamos a revisar otro caso, mire también. Ahora vamos a buscar, por favor, el Salmo 46, verso 1 y verso 2. Esto es dentro del mismo género de los salmos, porque hay otros géneros, como digo, que son los ritmos que a Dios le place donde se canten estas alabanzas. Salmo 46, verso 1, mire lo que dice la palabra, otra palabrita de ese tipo que no entendemos. Al músico principal, ¿de quién? De los hijos de Coré. ¿Es un salmo? Sí, es un salmo. Es de música como instrumental. El ritmo es así, tranquilito. No es como le gusta a los jóvenes, el punchis punchis. No, no es de ese ritmo. No se puede poner con reggaetón, no se debe de poner, no se debe de poner con ese tipo de ritmos. El ritmo ya lo estableció el Señor. ¿Cómo es esto? Mire, es salmo sobre Alamot. A saber qué quiere decir eso. Pero cuando tenemos quien nos traduzca, como la concordancia Strong y los diccionarios Vine y otras ayudas, encontramos que el significado de esto es un poco difícil de encontrar, pero sí se encuentra. Primero tiene uno que ir a la traducción King James, que es en inglés, que esa fue la primera traducción al continente americano antes de la Reina Valera que usted y yo tenemos. La King James tiene algunas áreas más explicadas en cuanto a este tipo de palabras que la Reina Valera. Y en la King James, en inglés, encontramos esto, pero sí encontramos en la King James también el numeral de la concordancia Strong, que es donde nos empieza a ayudar a entender qué significa esa palabra sobre Alamot. Y lo que significa eso es cántico para sopranos. O sea, soprano es una persona que tiene una voz fina, delgada y delicada. Porque otra acepción de lo que dice la concordancia Strong es cántico especial para niños. O sea que este salmo se compuso para que los niños lo cantaran. ¿Y qué hacen las iglesias hoy en día? Son niños. Llévalos por allá, arrancónalos allá. Allá tenlos, entretenlos por allá. No se trata de entretener a los niños, se trata de participarlos, porque no son el futuro de la iglesia, son el presente de la iglesia. Y como los forjemos, antes que el mundo lo forje, antes que la escuela lo forje, si lo forja Dios y la iglesia, hermano, están del otro lado.
Porque la agenda lésbico-gay está con todo, hermano. Acabo de ver el día de hoy un video terrible donde un padre de familia se peleó con un hombre transexual porque su niña acababa de entrar al baño de niñas, de mujeres, y llega un hombre con su mano velluda, con zapatillas y piernas peludas, con vestido, con falda, a meterse al baño de las mujeres, y el padre de familia se lo opone y dice, tú no vas a entrar. Dice, yo soy mujer. No, ¿qué mujer vas a ser? No, es que yo soy mujer, y que empezó a defenderse y dijo el padre, aquí no entras. Pero alguien lo estaba grabando y lo subió a las redes. Al pobre hombre así le anda yendo por defender a su niña. O sea, que ya el pecado tiene más derechos legales que la verdad. Y eso es peligroso. Pero si lo seguimos dejando, va a ser más peligroso. Tenemos derechos también nosotros y tenemos que presentarlos, pero sobre todo tenemos la ayuda de Dios y la instrucción de la palabra de Dios. ¿Qué le quiero decir con esto? Que los niños deben de participar en la iglesia para no ser desplazados, que el mundo los eduque, que la escuela los eduque. Debe de buscarlo la iglesia y el Espíritu Santo con la palabra. Haríamos bien en traer a nuestros niños a la iglesia para no tener esos problemas porque están muy fuertes allá afuera, hermano. Contaminando con todo. ¿Y qué es esto? Bueno, lo que le dijo el Señor a sus discípulos. Mire, vamos a buscar lo que dice la palabra en Mateo 21:16, por favor. Mateo 21:16. Los discípulos que no entendían esto, querían reprobar a los niños, alejar a los niños, que no estuvieran cantando, que no estuvieran diciendo cosas porque no dejaban cantar a los adultos. Yo recuerdo de una persona que, bueno, ya no está con nosotros, pero ¿cómo se molestaba con los niños? ¿Cómo que los rechazaba, los atacaba, los murmuraba y decía, ¿para qué los traen a la iglesia? A puro barullo y a hacer travesuras los traen. No, los traemos para que reciban una clase de parte de la palabra de Dios y con la ayuda de los maestros y maestras que dispuestos están para apoyar la obra de los niños, que es el presente de la iglesia, recibir la capacitación de Dios y Dios hará lo demás. Pero bueno, a ella le molestaba. Y no es correcto, hermano. Así estaban esos discípulos. Y entonces lo dicen al Señor. El Señor nos va a dar la razón. Y el Señor, mire lo que le respondió. Y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí, ¿nunca leíste de la boca de los niños y de los que maman? ¿Perfeccionaste la alabanza? ¿Por qué? Porque la palabra dice, el reino de los cielos es de los niños, hermano. Por eso este cántico fue compuesto para ese tipo de voces, voces de niños. Haríamos bien un día tal vez de los maestros que tenemos aquí que nos ayudan, que dejaran la clase a un lado y se propusieran enseñar un cántico a los niños que nos acompañan, hablaran conmigo y me dijeran, déjeme al final que vamos a entonar un canto para Dios. Eso le agrada a Dios. La lección también, pero para todo el tiempo, si Dios nos permite. Hay acá de cuando enseñarles una alabanza, un cántico, un salmo, con música de los que usted conozca. Hay muchos salmos con música, usted lo puede buscar en las redes. Un salmo con música. Eso le va a agradar a nuestro Señor. Y si cada día vamos agregando cosas que le agraden a Dios, nuestra situación va a cambiar. La vida nuestra familiar como iglesia va a cambiar, porque nuestro objetivo va a ser agradarle a Dios y no a los hombres. Esta composición del Salmo 46, mire lo que dice. Vamos a regresar al Salmo 46. Al músico principal de los hijos de Coré, salmo para que lo canten los niños, así le acomodaríamos esta palabra que no entendemos, que eso es lo que significa. Mire, ¿qué dicen? Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio. ¿En qué? En las tribulaciones. El 2. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Esto dicho por un adulto suena de una forma, pero dicho por un niño, con esa confianza, con esa inspiración, hermano, tiene un significado totalmente diferente. Es como una bomba de fe para la iglesia cuando un niño declara su fe por medio de un cántico. Y esto fue compuesto para eso.
En lugar de estar cantando nosotros aquello de que el diablo está pisa, 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 hasta el taconazo le ponemos, cantar salmos con la dirección de Dios y la instrucción de Dios, eso nos va a hacer más agradables a Dios que composiciones que suenan bonito y que tienen ritmo y que hacen que el cuerpo se mueva. Sí, se mueve el cuerpo, tienen ritmo, pero al final, ¿qué pasó? Nada, porque solo se gozó la carne y a Dios no le llegó nada cuando Él dejó las instrucciones. ¿Cómo debería? De alabarse su nombre. Cantad a Dios cántico nuevo. Y mire, así rapidito, porque esto tiene el respaldo de Dios. Desde que llegué, he escuchado textos que traigo ahí, aquí incluidos, hermano. Vamos a buscar el Salmo 126, verso 1. Lo acaba de leer mi esposa hace unos momentos, ella ni sabía de qué iba a hablar yo. Y vea la instrucción. Cántico gradual. ¿Qué es eso? Tenemos que entender lo que es. Es un cántico antes de alcanzar la victoria. ¿Cómo es eso? Sí, mire las palabras. El Dios del cielo había determinado que su pueblo iba a tener que ir a cautividad por rebelde y desobediente y dijo, van a estar allá 70 años cautivos en Babilonia. Y sí, cabal, 70 años cautivos allá. Acabo de escuchar una noticia, hermanos, el día de ayer por el radio, de 15 personas que fueron liberadas en el estado de Zacatecas. Tenían un mes secuestrados. Entrevistaron a uno de los padres de familia para preguntarle cómo se sentía. El hombre llorando, agradeciendo a los reporteros, agradeciendo a las autoridades, agradeciendo. Hermano, si hubiera habido un burrito ahí, al mismo que le agradecía. El hombre estaba desbordando de gozo por recuperar a su hijo, que lo tenían secuestrado un mes. Porque muchos de esos casos jamás los vuelven a ver. Este hombre, como el padre del hijo pródigo, ya lo hacía muerto. Y cuando recibe la noticia de que las autoridades lo habían liberado, va a su encuentro, lo mira y el hombre llorando, no paraba de llorar. Le preguntan, ¿qué siente? Es que estoy agradecido con Dios, estoy agradecido con ustedes, con los reporteros, con las autoridades, con el presidente. A todo el mundo estaba agradeciendo el hombre. El gozo se le notaba por lo que expresaba. Algo parecido estaban haciendo los israelitas cuando llegó Ciro, el rey, a Persia, y se dio cuenta que estaban allí estos hombres, era ya el plan y el propósito y el tiempo de Dios, y dijo, ya es tiempo que se vayan. El rey Ciro estableció un edicto y dijo, los que se quieran ir a adorar a su Dios a Jerusalén, adelante, váyanse. Y los hebreos dijeron, nos vamos. Y entonces surge esto, un cántico gradual antes de llegar a Jerusalén, la nación que era donde ellos pertenecían, a reedificar los muros, a reedificar el tabernáculo, el templo de adoración, y iban así, mire, cantando, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos, ¿verdad que se leyó hace rato? El 2, vamos a leer hasta el 3. Entonces nuestra boca se llenará de risa, y nuestra lengua, ¿de qué se va a llenar? Porque hemos alcanzado la victoria. Dios nos rescató, rescató a nuestros hijos, rescató a nuestra familia. Es un cántico gradual que Dios prepara para cuando nosotros recibamos las promesas cumplidas. Debemos irlo preparando ya, porque las bendiciones vienen. Y nuestra lengua se va a llenar de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. El 3. Grandes cosas ha hecho Jehová también con nosotros. Estaremos bien tristes. No, ¿verdad? Alegres. Ya estaban cantando de gozo, alabando al Señor, porque ya veían la promesa cumplida. Ya el rey había dicho, los que se quieran ir, adelante. Estaban como esclavos, sin derecho a nada. Y de pronto llega el edicto y dice, ya los que se quieran ir están libres, váyanse. Hombre, si 15 días o un mes que nos tengan encerrados, hermano, nos desesperaríamos. 70 años. Y con la expectativa de que, no, pues es que Dios dijo que... Y ya pasaron 10 años y nada. Y otros 20 y nada. Hermano, esto es una bendición. Póngase de pie, por favor.